cuando hay madereros ilegales, temas del coca, hay matanza, hay violencia, eso es lo que las mujeres no querían. Y cuando hay violencia, todos se callan. Entonces, por eso eran las mujeres que no querían nada de ellos. ¿Qué? Porque los hombres a veces se venden, ¿no? Por trago. Y nosotros, las mujeres, no vendemos nada. Acá, por ejemplo, ya no vemos bosques grandes. Todo está deforestado. Pero más antes, como había grandes árboles, ahora ya no tenemos. Ahora nuestros hijos ya no saben cuál madera es bueno. Y aparte de eso, esta tala ilegal. Es desde allí yo me empecé a preocupar, porque el pueblo indígena sin territorios no es nada. Terminé mi inicial, mi primaria, cuando yo estaba cuarto año de secundaria, ya tuve mi pareja y luego tenía mi primer hijo que tengo hasta que dio luz y ya no me fui al colegio. No, luego mi esposo me dice, yo primero voy a estudiar, cuando yo tengo mi profesión te voy a hacer estudiar, ¿no? Y por eso yo terminé mi secundaria ya de un poco de edad, ¿no? Tenía 22 años ya. Al inicio Judith estaba un poco temblorosa, de tener conocimiento tenía, pero era muy cerrada, muy nerviosa. Pero tratamos de apoyarle. No pasó ni un año ya ella ya era ya Judith, ya la señora dirigente regional. Coordinamos con la compañera Cecilia de que no tenía ninguna oficina programa mujer. ¿No? A pesar que varias presidentes pasaron, no le daba importancia a las mujeres prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con ella, no? Hay que jalarle los mesitas, los asientitos que están botadas. Mi esposo me dice, te compro tu telita. Hasta ahora tengo mi tela. Le hemos tapado la mesa viejita ahí. Empecemos a trabajar y llamamos a las mujeres de las federaciones y también las hermanas que viven acá. Allí es la fortaleza que hemos tenido más, ¿no? Claro, y también que haya una carta de invitación, porque nosotros somos organizaciones, no somos federaciones. Y que ellos digan, vea, participa, tampoco no es eso, tiene que llegar carta. Cuando una mujer quiere surgir, hay muchas barreras. Empieza desde la casa, desde la pareja misma. Claro, O miento, porque el machismo está que domina en este mundo indígena. Por eso tenemos que aprender, empezar a dialogar con la familia. También abrir el espacio. El abrir el espacio de diálogo desde la casa. Yo soy una persona que no me gusta estar sola en mi área, ¿no? Puedo llamar a las chicas profesionales, esas chicas profesionales nos dan idea, ¿no? Para poder trabajar. Si yo voy a estar sola, no voy a hacer nada. Primera actividad fue con Contamana, en una comunidad muy lejana. Ellas también dijeron, primera vez tenemos esta clase de actividad. O sea, para mí era sorprendente y alegría de que ellos que digan eso, ¿no? O sea, todas plantas medicinales, tradicionales están acá, ¿no?
no somos pagados. No tenemos un sueldo fijo de una dirigente ni una lideresa. Mucho que hay problemas en la familia, de repente en la comunidad, porque el hombre ¿qué dice? ¿Qué has traído? Lo que te fuiste a viajar, ¿qué has traído? Pues a ver, hazme mirar, ¿no? Pero yo traje la experiencia, la sabiduría que ellos, las hermanas, que los conocimientos que ellas han compartido, más vale, porque yo siempre digo, esas experiencias nadie me va a quitar, ¿no? Para mí es una fortaleza de vivir con ellas, ganar experiencias, compartir. En ese sentido, estoy muy orgullosa de que viendo mi comunidad, ya las mujeres participan en las reuniones. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y que conozcan su problemática, tanto de varones, tanto de mujeres. Yo veo cambios, ¿no? Mujeres luchadoras, mujeres ya cambiadas. En las luchas, ellos no están atrás, ellos están delante, adelante con los varones. El pueblo indígena sin lucha no hay nada también, debemos de luchar. Matunha shinano, matunha shinano.